La superficie de nuestro planeta viene a ser algo semejante a la piel en un ser humano. La historia del mundo se puede contar a partir del paisaje. Cualquier paisaje tiene impresas las huellas de su propio pasado. Las generaciones desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy han sido las primeras en el devenir de la humanidad que han logrado de una forma casi masiva un privilegio que nunca se alcanzó en los siglos anteriores: contemplar desde el aire la superficie del paisaje, avistar la tierra como un pájaro, alcanzar con su retina el trazado de caminos, islas, lagos, cadenas de montañas y continentes. Ni siquiera aquellos poderosos de la historia que detentaron imperios extensos como Julio César, Gengis Khan, Felipe II o Victoria de Inglaterra pudieron nunca gozar de una gracia hoy tan accesible para la mayoría como contemplar la superficie terrestre desde varios miles de metros de altura, un paisaje más allá de los árboles. Durante muchos siglos este lugar fue un coto de caza, lo que quiere decir que si hubiéramos estado aquí antes de los años 30, encontraríamos por aquí posiblemente caza mayor, incluidos jabalíes. Durante la Guerra Civil fue un frente de batalla desde el que se divisaba buena parte del centro de Madrid. En la actualidad es sobre todo un talud, una colina, desde la que aparece un buen paisaje de la capital española. Con esto queremos decir que el paisaje es un elemento en continua transformación, no es un elemento estático. A lo largo de esta serie vamos a conocer muchos espacios de nuestro país, cómo eran y cómo son, para analizar la propia evolución de lo que es el paisaje. Estas imágenes corresponden a la costa de Alicante de principios de los años 50. La silueta espectacular del Peñón de Ifac se erigía en un luminoso litoral en el que la población de Calpe, entonces un pequeño pueblo de pescadores, era casi una sombra de la inmensa mole de roca. Casi medio siglo después, el paisaje del Peñón y de la singular Calpe tienen pocos puntos en común. Más hacia el sur, la recuperación de estas singulares imágenes de la pequeña Benidorm, anterior al boom turístico de los años 60, parecen remitirnos a un pasado tranquilo, ajeno a la visión cosmopolita y bulliciosa de la actual urbe turística que se alza en vertical sobre los antiguos arenales. Nadie podría reconocer en esta cadena de dunas, cuyas aguas se veían surcadas por pequeñas embarcaciones de pescadores, a un conjunto urbano de las características de la actual playa de San Juan. En todos estos ejemplos estamos hablando del mismo lugar, pero de un paisaje absolutamente distinto. 4 décadas han transformado el paisaje mucho más que decenas de siglos.
En primer término, un paisaje es una sensación estética, una imagen, una sensibilidad. Pero por otra parte, es un territorio o una superficie del planeta, el escenario de una interrelación de acciones naturales y humanas. Aquello que nuestros ojos son capaces de contemplar e interpretar de una manera absolutamente personal, puesto que no todo paisaje significa igual para todas las personas. Y por encima de todo, un paisaje es un elemento vivo, en constante transformación, un cruce de relaciones entre la naturaleza y la acción humana. El primer elemento a considerar es la presencia de los agentes naturales que han influido desde el principio de los tiempos en la evolución y el modelado del paisaje. Por una parte, están las fuerzas internas de la Tierra, capaces de alzar continentes o separar islas. Por otra, la presencia de agentes como el viento, el agua o el hielo, que gracias a la fuerza de gravedad han contribuido a modelar relieves, ofreciendo la actual variedad de la superficie planetaria, en la que se alternan llanuras y montañas, valles y playas, acantilados y suaves colinas. Un ejemplo de esa acción de modelado de agentes de la naturaleza lo encontramos en España en las grandes muelas de la Serranía de Cuenca, donde la acción de estos elementos ha dado lugar a formas muy caprichosas, como también aquellas marcadas por la actuación del agua que reúne las aguas de lluvia en torrentes hasta canalizarse hacia sus formas definitivas como cursos fluviales. Dentro de la península ibérica, los ríos han sido uno de los fundamentales agentes moldeadores del paisaje. Sin embargo, la acción humana es el elemento fundamental en la transformación del paisaje, especialmente en las últimas décadas. El género humano contribuye a un constante cambio de fisonomía en la piel del territorio. Más allá de una consideración puramente plástica o estética de un paisaje, hoy lo es también un recurso de excepcional importancia desde el punto de vista cultural, social y económico. Costaría trabajo imaginar en estas imágenes del principio de los años 40 al actual Paseo de la Castellana madrileño. Por desconcertante que nos parezca, había entonces pequeños huertos familiares y un camino pedregoso y polvoriento siguiendo el surco de pequeños arroyos, en un extrarradio marginal y deprimido en el que se empezaban a alzar los cimientos de lo que con el curso de los años y en mitad de las dificultades de la posguerra sería, a partir de 1947, el actual Estadio del Real Madrid. El paisaje urbano de la actual Castellana ha cambiado tanto como su propio uso y sus funciones. La acción humana tiene tanta capacidad para modificar y alterar el paisaje como para arrasarlo y destruirlo. Pero no siempre el paisaje ha tenido el valor que tiene en nuestros días, precisamente por la percepción de la profunda fragilidad e interdependencia de nuestro cada vez más pequeño planeta tras los desmanes y la irracional explotación de las últimas décadas. Con mucha frecuencia se evalúan los costes económicos y los costes sociales de los cambios de paisaje, pero también con esa misma frecuencia se olvida efectivamente que los cambios de paisaje producen fracturas en las biografías de la persona y producen también cambios en la construcción de símbolos culturales en la historia de un grupo, de un colectivo. En la antigüedad, el jardín era presentado como la quinta esencia del ideal paisajístico.
El Edén se mostraba como un jardín por el que fluía el agua domesticada y se escuchaba el murmullo del viento en las hojas. En Grecia y Roma, el jardín no formaba parte de la casa y la naturaleza no tenía la importancia de las culturas de Persia, Babilonia o Egipto. Y mucho menos en la larga Edad Media, donde el jardín apenas poseía importancia estética y solo contaba en los recogidos monasterios como huerto doméstico para la provisión de frutos y plantas medicinales. Por contra, el mundo árabe hizo del paisaje, a partir del jardín, una creación visual. También el Renacimiento apreciaba algunas formas del paisaje, como el romanticismo, que destruyó el artificio de las líneas rectas del neoclásico y se apropió de la naturaleza como ideal estético. Por vez primera, la contemplación del paisaje se convirtió en pretexto para el viaje. El 19 provocó una curiosidad de las pequeñas élites del mundo occidental hacia el paisaje, al individuo, la flora y la fauna de un planeta insuficientemente conocido. A finales de ese siglo, frente a la conciencia colonial de la naturaleza como exclusivo ámbito de explotación, se empezó a valorar la importancia del medio natural. A principios del siglo XX se crearon en Europa los primeros parques naturales. En España, el primero de ellos llegaría en 1919 con los lagos de Covadonga, antecedente del actual y mucho más extenso Parque de Covadonga y Picos de Europa, una de las maravillas de nuestra geografía. La intensa humanización del territorio, la acción sobre la piel de este planeta, a causa de formas intensivas de explotación, la fuerte urbanización y presión demográfica, el auge de las obras públicas y de la explotación industrial ha contribuido a transformar de una manera radical la identidad de muchos paisajes. En épocas aún muy recientes, la conciencia colectiva no era consciente sobre determinadas acciones. En la actualidad, existe un plan para la recuperación de un entorno tan singular como la Albufera de Valencia. Entorno que no hace mucho estuvo a punto de sucumbir como consecuencia del cambio de actividad de la zona bajo un modelo de desarrollismo ya superado hoy en día. Pero en la mitad de este siglo aún era posible mostrar sin rubor un uso muy distinto de la albufera. Interesante variedad de la cinegética española es la caza de aves acuáticas que, entre otros escenarios, se ejercita preferentemente en la Albufera Valenciana, región colindante, y en las lagunas artificiales de Cullera, Sueca, Sollana, Silla y Algemesí. Esta caza se viene practicando desde hace siglos y fue reglamentada por Jaime el Conquistador, al parecer, por vez primera. Los incidentes a que dan lugar y el bello escenario en que se desenvuelven dan un ambiente único a este tipo de cacerías españolas que se desarrollan en la Albufera y los arrozales valencianos. Todo ello se deriva de una minuciosa organización que ha llegado a su máxima exactitud gracias a la experiencia que durante largos siglos han podido acumular los aficionados a ella. A partir del momento en que termina la recolección del arroz, se inundan los terrenos dedicados a dicho cultivo, que se vedan totalmente para la caza hasta el día en que tiene lugar la primera tirada. Aunque los cotos se encuentran en terrenos de propiedad particular, por concesión filantrópica de los poseedores de las tierras, la caza pasa a pertenecer a los municipios donde los terrenos están enclavados. Los términos municipales se dividen en numerosas parcelas o replazas, que son subastadas públicamente a mediados de octubre de cada año. Los ingresos que se obtienen por este medio se dedican a servicios de carácter social o público.
Entre los vedados artificiales de la zona arrocera de Valencia, ocupa un lugar descollante el de Cullera, que reúne las mejores condiciones para la permanencia de las palmípedas que son objeto de estas celebradas cacerías. Delante y detrás de las escopetas se esparcen los cimbeles o patos artificiales confeccionados con madera, corcho o tronco de palmera. Simultáneamente se atrae a las aves mediante el toque de silbatos que imitan el canto de las mismas. Jorge, mira, hay gamos y ciervos. ¿Ves? ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Casi el 80% de las visiones e impresiones sobre el mundo y la realidad que nos rodea se obtienen a través de la mirada humana. La valoración de la importancia de ese patrimonio ha de empezar en los años más tempranos de la vida. Al alcance de todos está realizar un ejercicio de lectura de nuestro paisaje más cotidiano. A orillas del Guadalquivir, hacia su desembocadura, esa lectura nos aporta muchos datos. En educación ambiental es muy importante aprender a leer y a interpretar un paisaje. Estamos aquí ahora mismo en Coria del Río, que es un pueblo cercano a Sevilla, donde tenemos delante, cercano a Sevilla y ribereño con el Guadalquivir. Estamos frente al gran río y estamos justamente viendo la curva de uno de los meandros del río Guadalquivir. Los ríos, naturalmente, en el curso bajo es cuando los ríos han perdido toda su fuerza que traen del curso alto y del curso medio y empiezan a hacer donde se ensanchan, donde el caudal es importante y donde la velocidad del río es mucho más pequeña que en los cursos medio y alto. Al ser más pequeñas empiezan a depositarse todas las partículas finas que trae el río de la parte alta del mismo. Aquí mismo se puede ver cómo se están depositando los limos y las arcillas, que es lo que hace que los suelos de los lados de los ríos sean muy fértiles. Eso ha hecho que a lo largo del tiempo las poblaciones se hayan ido asentando precisamente a lo largo de las riberas de los ríos, como es el ejemplo de este pueblo que estamos ahora mismo de Coria, y ahí más arriba que se puede ver Gelbe, o abajo que estaría a Puebla del Río. El paisaje que vemos, pues naturalmente es de una terraza baja, de una planicie inmensa, con una vegetación en alguna zona de cultivo, como se ve detrás, de girasol, y luego la vegetación típica de álamo, caña, herbácea, etc. Podemos ver también aquí un embarcadero antiguo con una serie de barcas que utilizan tradicionalmente la gente del pueblo para las actividades pesqueras, y algunas casas que son almacenes para las propias artes de pesca y demás. Quería comentar también que los pueblos se han asentado tradicionalmente en la vega de los ríos y además separado un poco de lo que es exactamente la zona fértil, que es la que da, precisamente la que da a la parte del cauce del río, que es donde naturalmente lo dejaban sin ocupar para poder utilizarla como zona de cultivo. Una acción humana tan importante como el turismo ha sido uno de los elementos más decisivos en la rápida modificación del paisaje. Nunca en la historia de la humanidad millones de personas se han desplazado masivamente hacia otros lugares distintos a los de su residencia habitual para un motivo diferente al de la guerra, la exploración o la conquista de recursos. No hay éxodo temporal humano semejante al del turismo, con unas migraciones estacionales y la expansión de modelos urbanos hacia el medio rural. El cambio de economías agrícolas hacia usos turísticos, con la explosión del sector servicios, frente a una creciente demanda de naturaleza, entendida casi como un producto, al servicio de los llamados urbanitas, ha sido un elemento categórico en la transformación del paisaje.
Las imágenes aéreas que contemplamos pertenecen al Mar Menor, en Murcia. Pequeñas salinas, encañizadas de pesca, huertas y terrenos agrícolas protagonizaban antaño casi toda la actividad de este enclave verdaderamente singular, tanto desde el punto de vista paisajístico como natural. Cuatro décadas más tarde, se mantiene la misma benignidad de su clima, pero el paisaje ha cambiado de manera espectacular, tanto como las actividades económicas que se desarrollan en este área del Mediterráneo. Pero se puede demostrar la acción humana en la modificación del paisaje no solamente en la urbanización del medio natural, sino también en la alteración de los propios montes. En este plano podemos contemplar dos formas de monte, una superficie carente de vegetación y otra repoblada por el hombre, en la que sus valores estéticos y paisajísticos no son los únicos valores. También hay que considerar la influencia del bosque en el clima o en la afirmación del suelo y, en su caso, las posibilidades madereras. La agricultura, algunas industrias como la minería, la construcción, el turismo, las vías de comunicación han sido factores que han contribuido a la modificación del paisaje, pero también las guerras y las duras posguerras. En el próximo capítulo visitaremos algunos lugares emblemáticos de la Guerra Civil Española para conocer cómo eran y cómo son y cuál ha sido la modificación de su propio paisaje.